¿Alguna vez has sentido que las paredes de un lugar antiguo ocultan más que solo historia? Esta es la historia de Beatriz de Padilla, una mujer hermosa, valiente y marcada por el horror. Su nombre quedó grabado en fuego en la historia de la Ciudad de México, y su leyenda aún arde en los rincones oscuros del centro histórico. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de la leyenda de la quemada. Una historia de traición, venganza, misterio y fuego eterno. La leyenda de la quemada. Una belleza maldita. En el corazón de la Ciudad de México, donde la historia se respira en cada calle empedrada, vivía una joven de belleza sin igual, Beatriz de Espinosa. Era hija única de don Gonzalo de Espinosa, un noble influyente, severo y respetado por todos. Beatriz era conocida por su porte elegante, su voz delicada, y por un extraño brillo en los ojos que no era de alegría, sino de tristeza. Desde pequeña, Beatriz fue el centro de atención. Las familias más ricas del virreinato deseaban emparentar con ella. Pero en su interior, Beatriz sentía una profunda soledad. Su belleza se había convertido en una jaula de cristal. «No quiero que me amen por mi rostro», solía decir a su doncella. Pero nadie escuchaba sus palabras. Todos querían lo mismo, poseerla. Hasta que llegó él. El forastero de sombras, una tarde nublada, mientras la ciudad se preparaba para la fiesta de los virreyes, un hombre llegó a la gran casona de los Espinosa. Su nombre era don Martín de Scupoli, un noble italiano de mirada oscura y sonrisa envenenada. Traía consigo riquezas, una reputación misteriosa y una historia que nadie lograba verificar del todo. Desde el primer momento, sus ojos se clavaron en Beatriz. No fue admiración, fue obsesión. «Es ella», murmuró al verla, como si el destino le hubiera sido revelado. Don Gonzalo lo recibió con gusto. Veía en él un aliado poderoso para expandir sus dominios. Beatriz, en cambio, sintió un escalofrío. Algo en Martín le erizaba la piel. No era miedo, era un presentimiento. Cartas con tinta oscura, don Martín comenzó su cortejo con intensidad perturbadora. Cada día, Beatriz recibía cartas firmadas con tinta roja, perfumadas con aromas intensos, casi hipnóticos. En ellas, Martín hablaba de sueños que compartían, aunque nunca los habían vivido juntos. Era como si la vigilara. Como si supiera cada uno de sus movimientos. «¿Cómo sabe que ayer estuve en el claustro?», le preguntó inquieta a su doncella. «Tal vez, la sigue en secreto», respondió temblorosa. La presión social y el interés de su padre aumentaban. El nombre de Beatriz se oía en las reuniones, en los pasillos del Palacio Virreinal, todos hablaban de su inminente compromiso. Pero ella sentía que se acercaba a un abismo. La fiesta maldita, la noche del gran baile llegó. Don Gonzalo ordenó el vestido más fino, una corona de oro blanco y rubíes para su hija. Beatriz, obligada a sonreír, bajó por las escaleras del salón, pero su rostro reflejaba angustia. Martín le esperaba al pie de la escalera. Le ofreció su brazo con esa sonrisa fría, pero ella, en un gesto inesperado, prefirió bailar con otro caballero, don Diego de Alvarado, joven amable, que solo quería hacerla sonreír. Grave error. Los ojos de Martín ardieron en furia contenida. Abandonó la fiesta sin decir palabra. Aquella misma noche, don Diego apareció muerto en las afueras de la ciudad, colgado, con una rosa negra entre los labios. El eco del crimen, la ciudad amaneció en silencio. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos lo sabían, Martín había matado a su rival. No hubo pruebas. No hubo justicia. El poder de su familia italiana se imponía como una sombra. Beatriz cayó en una profunda depresión. Se encerró en su habitación durante días. Su padre, lejos de consolarla, la reprendía: «No puedes desairar a un hombre como él, que ese matrimonio es nuestra única salida política». La joven temblaba. No podía dormir. Por las noches, juraba oír pasos fuera de su cuarto, y el crujir de una voz que le susurraba: «Mía, serás mía, aunque tenga que quemar el mundo». La decisión más dolorosa, Beatriz no podía soportarlo más. Cada noche, el eco de la risa de Martín se colaba por las paredes de su mente. La estaba volviendo loca. No comía, no hablaba, y su mirada ya no reflejaba vida. Estaba prisionera en su propio hogar. Una noche, desesperada, encendió una vela y se arrodilló ante el espejo. «Dios mío, líbrame de esta maldición, prefiero quemarme el rostro que entregarme a ese demonio». Y entonces, lo hizo. Con la vela aún encendida,
volcó una botella de aceite sobre su cabeza y encendió su rostro. Los gritos desgarradores despertaron a toda la casa. Don Gonzalo y los sirvientes irrumpieron, pero ya era tarde. Beatriz yacía entre llamas, su belleza reducida a cicatrices horrendas. Pero estaba viva. La monja de la oscuridad, días después, Beatriz fue recluida en el convento de Santa Catalina. Su rostro vendado, su voz apagada. Nadie hablaba de ella. Su nombre desapareció de las crónicas. Era como si nunca hubiera existido. Pero en el interior del convento, su alma ardía. Las hermanas murmuraban que por las noches, Beatriz caminaba en los pasillos, recitando oraciones con una voz hueca, como si hablara con los muertos. Decían que una sombra masculina se arrodillaba frente a su celda. Martín no la olvidaba. Aunque te hayas desfigurado, yo te seguiré amando, decía desde la oscuridad. Y ella solo respondía con un silencio gélido. Las muertes del claustro, poco a poco, algo extraño comenzó a suceder. Una de las hermanas fue hallada muerta, con los ojos abiertos de terror. Luego, una novicia apareció colgada en el campanario. El convento estaba maldito. Algunas religiosas decían que Beatriz no dormía, que hablaba con sombras, que quemaba velas con sangre, y que un demonio venía a visitarla cada medianoche. Ella trajo la desgracia a este lugar, gritó la Madre Superiora. Hay que sacarla antes de que todas muramos. Pero nadie se atrevía a abrir su celda. La celda sellada, una noche, las monjas reunieron valor. Llevaron cruces, agua bendita, y caminaron por el pasillo de piedra. La celda de Beatriz estaba oscura, cerrada con pestillo, pero de su interior salía un susurro. Martín, Martín, me prometiste el fuego. Al abrir la puerta, no encontraron a Beatriz. Solo había una vela consumida, y marcas negras en las paredes, como si algo se hubiera arrastrado. Desde esa noche, sellaron la celda con piedra y calorías. Y el nombre de Beatriz Espinosa fue borrado de los registros, pero su historia no terminó allí. La dama quemada aparece. Cuentan que años después, en las calles de la ciudad virreinal, comenzó a verse la figura de una mujer vestida de negro, con el rostro cubierto, caminando bajo la luna. Los borrachos decían que si la seguías, te llevaba a una casa abandonada, y allí te mostraba su verdadero rostro, un cráneo derretido, sin ojos, ardiente. ¿Por qué me miras así? ¿Crees que el infierno no existe?, decía, antes de desaparecer entre llamas. Era ella. Beatriz. La mujer que prefirió arder antes que entregarse a un hombre que no amaba. La maldición del amor no correspondido, la leyenda creció con el tiempo. Se decía que aquellos que no respetaban a las mujeres, eran visitados por la quemada. Sus apariciones eran señales de advertencia. Y sus víctimas aparecían con la piel quemada, sin rastro de fuego a su alrededor. Fue ella, la dama de la cara ardiente. Gritaban los pocos que sobrevivían al encuentro. Los sacerdotes intentaron exorcizar los callejones donde se le aparecía, pero ni el agua bendita la detenía. Ella no buscaba piedad, solo justicia. La Casa del Fuego Eterno, en el centro histórico, aún existe una vieja casona de cantera, con un balcón cerrado por cadenas oxidadas. Los ancianos aseguran que allí vivió Beatriz, y que aún se escuchan sus lamentos en las noches frías. Martín, traidor, tú me condenaste. Algunos valientes intentaron entrar, y salieron con la piel irritada, como si una flama invisible los hubiese tocado. Otros, nunca salieron. Se dice que la casa tiene un sótano secreto, donde Beatriz se reunía con las sombras, y donde selló su pacto eterno con el fuego. Martín, el maldito, ¿qué fue de don Martín? Cuentan que fue encontrado años después, vagando por los montes, delirando, con el rostro quemado, aunque nunca se acercó a ninguna hoguera. Lo internaron en un convento franciscano, donde murió gritando, ella vino por mí, y ella regresó desde las llamas. Su cuerpo fue enterrado en secreto. Pero la tierra sobre su tumba siempre estaba negra, como si algo ardiera por dentro. La quemada no perdona. El retrato maldito, en el museo de la ciudad, una pintura antigua apareció sin explicación, una joven de vestido blanco, rostro velado, y un fondo en llamas. Nadie sabía de dónde venía, hasta que un historiador identificó la firma, de Espinosa. Desde entonces, quienes la miran por mucho tiempo, dicen escuchar un susurro, a ti también te amaron por tu rostro. El cuadro fue retirado, pero reaparece, siempre reaparece. Como si ella buscara testigos para contar su historia una vez más.
Advertencia desde el infierno, una joven estudiante, interesada en la leyenda, comenzó a investigar los archivos coloniales. Descubrió cartas, registros y hasta el acta de nacimiento de Beatriz, pero una noche desapareció sin dejar rastro. Su celular fue hallado en la puerta del convento de Santa Catalina, con una foto reciente, el pasillo sellado y una figura ardiendo al fondo. Desde entonces, se dice que quienes investigan a la quemada demasiado de cerca son marcados. El terror de su historia sigue vivo. La heredera del fuego, en la actualidad, una joven llamada Clara Espinosa, descendiente directa de la familia, comenzó a tener pesadillas donde una mujer con el rostro quemado la visitaba. Le decía que eran una sola. Mi sangre es tuya, mi dolor también. Clara comenzó a ver visiones, incendios espontáneos y voces que le hablaban desde los espejos. ¿La maldición había regresado? La investigación prohibida, Clara decidió buscar respuestas. Entró al archivo virreinal, recuperó documentos censurados y descubrió que su familia ocultó los verdaderos crímenes de Martín. Beatriz fue silenciada. Pero al contarle esto a un periodista, él murió calcinado en su auto. Sin rastros de fuego externó. Yo la desperté. Fue el último mensaje que envió Clara antes de desaparecer. Fuego bajo la ciudad, las autoridades encontraron un pasadizo bajo la casona de la quemada. Al llegar al fondo, hallaron símbolos grabados en las paredes y restos humanos. Entre ellos, un vestido de monja calcinado. El aire era denso. Los equipos de rescate no podían respirar. Una cámara captó el momento exacto en que una figura oscura cruzó detrás de un rescatista. «No estamos solos aquí», gritó uno, antes de desmayarse. El último lamento, esa misma noche, los vecinos escucharon un lamento que retumbó en todo el centro histórico. Aún no he terminado, el fuego no se ha apagado. Las calles se llenaron de humo, sin origen. El cuadro maldito apareció colgado en una iglesia, bajo la imagen de la Virgen. Era como si Beatriz exigiera justicia divina. La quemada vive, hoy. La leyenda dice que Beatriz sigue vagando, castigando a quienes abusan del poder, a quienes convierten el amor en prisión. Su historia se cuenta en susurros, entre turistas y guías, pero nadie imagina que, a veces, camina entre nosotros. Si ves a una mujer vestida de negro, con velo, no te acerques. Y si lo haces, nunca le preguntes su nombre. Porque puede responder, soy, la que prefirió arder antes que perder su alma. El retrato en llamas, aquel óleo antiguo que representaba a Beatriz, comenzó a arder, sin razón alguna. Nadie lo había tocado. Nadie estaba cerca. Pero las llamas danzaban sobre la tela como si intentaran borrar su rostro, como si su alma estuviera intentando escapar del pasado. Los gritos de la anciana Rosa estremecieron la casona. No debieron desenterrar la historia. Han despertado su odio. La pintura se consumió por completo y, al final, en el humo, una silueta femenina se dibujó en el aire. Era su rostro. Era Beatriz. El diario maldito Julia, presa del miedo, encontró un viejo diario entre las paredes descascaradas. Era de Beatriz, conservado durante siglos. Sus palabras no eran simples recuerdos, sino confesiones de odio, rabia y deseos de venganza. En las páginas manchadas de sangre seca, narraba cómo se juró a sí misma volver incluso después de la muerte. No descansará mi alma hasta que cada uno de ellos sienta el fuego que yo sentí, decía una página que se arrancó sola al ser leída. El espejo de los condenados en el sótano, cubierto por una sábana sucia, yacía un antiguo espejo. Julia se acercó temblando, y no vio su reflejo. En cambio, una mujer de rostro desfigurado la miraba desde dentro con una expresión de profunda tristeza y furia. No soy un reflejo, soy lo que quedó de mí. La imagen comenzó a llorar sangre, y Julia cayó de rodillas, con los ojos enrojecidos, como si compartiera su dolor. El espíritu de Beatriz la estaba consumiendo. La maldición se propaga, no solo Julia era víctima del horror. Los vecinos comenzaron a desaparecer misteriosamente. Quienes se acercaban a la casona sentían una presión en el pecho, como si alguien los observara, como si fueran juzgados. Una mujer del pueblo fue hallada en un callejón, con el rostro quemado. ¿Fue Beatriz? ¿O su espíritu ya no conocía límites? El pueblo, atemorizado, intentó prender fuego a la casona. Pero las llamas no la tocaban. Era como si el lugar ya estuviera ardiendo en otro plano. La voz en la pared. Julia escuchaba voces en su cuarto, cada noche más nítidas. Una de ellas murmuraba su nombre, otra suplicaba perdón.
Una grieta en la pared reveló un pasadizo oculto. Dentro, encontró un cuarto clausurado, con cenizas en el suelo y una cruz derretida. Allí, Beatriz había sido encerrada por última vez, viva. Los muros guardaban sus gritos. Julia cayó al suelo cuando una voz gritó desde la pared: «¿Me traicionaste tú también?». La procesión de los rostros. Una madrugada, Julia vio figuras marchando por el patio. Todos eran rostros quemados. Vestían ropas antiguas, y avanzaban en silencio, como una procesión condenada. Ella los reconoció, eran los que traicionaron a Beatriz. Uno por uno se giraron hacia ella y susurraron: «Ayúdala, solo tú puedes calmar su alma». Pero entre ellos, también estaba el rostro de Julia. Estaba destinada a arder también. La noche de la llama roja, un viento abrasador se levantó. Las llamas que solían surgir del pasado ahora aparecían en tiempo real. Las paredes de la casona sangraban fuego. El reloj marcaba la misma hora que el día del incendio original. Julia comprendió, esa noche iba a repetirse. Y esta vez, no solo Beatriz ardería. Todos en la ciudad estaban en riesgo. Las campanas de la iglesia sonaron solas. Los perros huyeron despavoridos. Y la luna se tiñó de rojo. El secreto del sacerdote. En los archivos olvidados de la iglesia, Julia encontró una carta dirigida al sacerdote que condenó a Beatriz. Él sabía la verdad. Sabía que Beatriz no era culpable. Pero guardó silencio, por miedo, por presión. La carta decía: «Sé que ella arderá, pero es mi alma la que ya se quema cada noche». Al leerlo, el retrato del sacerdote colgado en la sacristía se cayó al suelo, y estaba ennegrecido por las llamas. El perdón imposible. Julia intentó llevar el diario de Beatriz a la tumba familiar. Se arrodilló y lloró con el corazón desgarrado, pidiéndole perdón en nombre de todos. Pero una voz se alzó entre los árboles: «El perdón no devuelve la carne quemada. El perdón no borra las cicatrices». La tierra tembló. El mausoleo se agrietó. Y de la cripta, emergió el espectro ardiente de Beatriz, más real que nunca. La última llama. La ciudad entera se vio envuelta en sombras. El espíritu de Beatriz tomó forma entre las llamas, y su mirada era un juicio final. Julia, desesperada, se lanzó al fuego, no para morir, sino para redimirse. «Llévame contigo si eso calma tu alma». Beatriz la miró, y por primera vez, lloró. Lágrimas negras rodaron por su rostro quemado. Las llamas se apagaron. La casona quedó en ruinas. Y Julia despertó días después, con el rostro intacto, pero con los ojos de alguien que ha visto el infierno. Desde entonces, nadie ha vuelto a cruzar aquella reja oxidada. Porque dicen que quien entra, siente el calor de una venganza que jamás se apagó. La historia de Beatriz de Padilla nos recuerda que hay heridas que ni el tiempo puede sanar. Y que en cada rincón de nuestra ciudad, puede esconderse un eco del pasado, esperando ser escuchado. Si esta historia te impactó, regálanos un like, compártela y comenta qué parte te puso los pelos de punta. No olvides suscribirte al canal para más leyendas, historias reales y relatos de terror con un toque profundo y narrativo. Activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video, si el fuego no nos alcanza antes.